Bien, amados hermanos, hoy 4 de diciembre continuaremos con nuestro estudio, con el estudio de los distintivos de una iglesia bautista reformada. Estamos viendo uno de los distintivos ya por varios jueves que estamos viendo, varias clases, varias enseñanzas, y estamos viendo este distintivo que es conocido como las 5 doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Hoy estaremos concluyendo con el estudio de las 5 doctrinas de la gracia y esta noche trataremos la quinta doctrina, conocido como la doctrina de la perseverancia de los santos o preservación de los santos. Con esta doctrina, amados hermanos, terminamos uno más de los distintivos de una iglesia bautista reformada. Y si el Señor lo permite, la próxima semana iniciaremos otro distintivo más que es conocido por la teología del pacto. Si el Señor lo permite, amados hermanos. Bien, entonces el día de hoy vamos a estudiar esta doctrina, una de las doctrinas de la gracia, la quinta doctrina, perseverancia de los santos o preservación de los santos. Esta doctrina también se ha llamado la preservación de los santos. ¿Por qué? ¿Por qué perseverancia o preservación de los santos? Lo primero es aclarar el término santo, amados hermanos. Y la razón es que este término ha sido pervertido por el catolicismo romano. Para el catolicismo romano, un santo, para ellos es un creyente especial, que ha hecho muchos méritos para ser llamado así, entonces tienen el beneficio de ser canonizados como santos, ¿no? Todos conocemos cuántos santos hay que la Iglesia Católica pues canoniza para que supuestamente ellos son los únicos santos. Pero según la Biblia, amados hermanos, todos los verdaderos creyentes, nacidos de nuevo solamente por la obra soberana de Dios, son ellos santos. Y no lo son por méritos propios. Nosotros no somos santos posicionalmente hablando, hermanos, por nuestros propios méritos, sino tan solo por los méritos de Cristo y la obra del Espíritu Santo en Él o en ellos. Eso es importante, hermanos. ¿Por qué somos santos? Solo por los méritos de Cristo. La escritura, el apóstol Pablo, se refiere o se dirige a absolutamente todos los creyentes, así como santos. Un santo entonces es aquel, amados hermanos, que ha sido apartado por Dios del mundo para hacerlo su pueblo. Los creyentes son santos porque han sido apartados por Dios. ¿Para qué? Para que le sirvan. Somos apartados para uso sagrado. Esos son los creyentes, todos los creyentes verdaderos que han nacido de nuevo, que han puesto su fe en Cristo. Santo significa entonces apartado, separado, pero bien. ¿Por qué perseverancia o preservación de los santos? Perseverancia de los santos porque esta doctrina enseña que todos los verdaderos creyentes perseveran en la fe hasta el fin de sus días. Y esta perseverancia en la fe se debe a que Dios preserva la fe en sus escogidos. De tal manera que aunque tengan tropiezos durante esta vida, ellos se mantendrán firmes en la fe por la gracia de Dios. Eso es claro, hermanos, solo por la gracia de Dios. Si nosotros seguimos manteniéndonos firmes, aún quizás en un momento hay desánimo, decaimiento, pero siempre el Señor utiliza sus medios que ha dado para que nos levante, nos fortalezca, y Él nos está manteniendo firme en la fe solamente por su gracia. En otras palabras, hermanos, los santos perseveran en la fe porque Dios los preserva la fe. Ningún verdadero creyente, es decir,
Alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo se apartará jamás de Cristo. Jamás, hermanos. Esta doctrina de la perseverancia de los santos responde a la pregunta que muchos cristianos se hacen respecto a si se puede o no perder la salvación. Otra pregunta que también que se hacen dice, si un cristiano puede o no perder su salvación. Esa es la pregunta. Esa también es, pues, siglos y siglos que podemos decir que hay dos lados, ¿no? del cristianismo, que otros creen que la salvación se pierde y otros creen que la salvación no se pierde. Comencemos viendo qué dijeron los arminianos o los remonstrantes al respecto de este tema. En las opiniones de los remonstrantes o arminianos, que tratan sobre el quinto artículo correspondiente a la perseverancia de los santos, ellos dijeron, entre otras cosas, lo siguiente, hermanos. Opiniones de los remonstrantes. 1. La perseverancia de los creyentes en la fe no es el efecto de un decreto absoluto de Dios, por el cual Él eligió y escogió a algunas personas en particular sin llevar en consideración su obediencia. En otras palabras, hermanos, la causa de que un creyente persevere en la fe no se debe a la voluntad de Dios de preservar a dicho creyente. Esa es la manera en lo que, como cree el arminianismo. ¿Ya? O sea, la causa de que el hombre o el creyente persevera por más las dificultades que pueda pasar no está en la voluntad de Dios, no está en él para los arminianos, sino que se debe a la consideración, dice, de Dios respecto a la obediencia del creyente. Me explico. Lo que los arminianos dijeron, hermanos, fue que Dios no ha determinado soberanamente preservar a los suyos en la fe, sino que Dios ha considerado quién es el verdadero creyente que va a preservar en la obediencia de la fe. Y entonces, a eso, a ellos que pues están obedeciendo a la fe, a ellos Dios preserva. Y escuchen atentamente también estas palabras que he dicho, que según los arminianos, Dios considera cuál de los verdaderos creyentes va a preservar en la fe. Eso significa entonces, según ellos, amados hermanos, que un verdadero creyente puede no perseverar en la fe según ellos. Entonces, ¿qué sucede? Pues podemos decir que un verdadero creyente no perseverará en la obediencia de la fe. O sea, dicho más sencillamente, hermanos, puedes perder su salvación. Es decir, que en el arminianismo la salvación se puede tener y luego se puede perder. Según el arminianismo, alguien puede ser hoy un verdadero creyente y mañana ya no ser más un creyente. Y es triste ese pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo siempre repitió, hermanos, que Él iba a dar vida eterna. Con esa expresión, sola expresión, hermanos, decir vida eterna, nos dice mucho, ¿no? Pero según el arminianismo, pues el verdadero creyente puede tener vida eterna por un mes, o 2 meses, o 10 años, y después ya no tener vida eterna. Ese verdadero creyente puede haber nacido, espiritualmente hablando, pero después de un tiempo puede volver a morir. El Señor en su gracia le saca de su condición de que estaba muerto en sus delitos y pecados, esclavo del pecado, ciego a las cosas de Dios. Como dicen, ¿no? Los sacó de las tinieblas, le llevó a su luz admirable por un tiempo nada más y después
nuevamente vuelven a esas tinieblas, nuevamente vuelven a estar muertos en sus delitos y pecados, nuevamente vuelven a estar esclavos del pecado, ciegos de las cosas del Señor. Y esa es la manera como el arminianismo crea, amados hermanos. Y es triste, pues no ven que, que nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, según los arminianos, alguien puede ser hoy una oveja de Cristo, por la cual Cristo murió, y mañana ya no ser más la oveja de Cristo, e ir para finalmente, o sea, al infierno, a beber la copa de la ira. Por más que a la luz de las Escrituras vemos que Cristo ya bebió la copa de la ira, que en sí verdaderamente nosotros merecemos beberla, pero Él ya la bebió. Pero para el arminianismo, por un mes, dando un ejemplo, nada más bebió esa copa de ira. Pero si es que pierdes tu salvación, pues igual vas a beber la copa de la ira en el infierno. Qué triste esa manera de pensar, hermanos. Entonces, eso es lo que dicen ellos, hermanos. Ahora leamos el párrafo 4 de esas opiniones de los remonstrantes respecto a la perseverancia. Los verdaderos creyentes son capaces de caer por su propia culpa en infames y en atroces maldades, de preservar y de morir en ellas, y así finalmente cayeron y perecieron. Fíjense que ellos dicen, hermanos, que esto puede suceder a verdaderos creyentes. Entonces, según el arminianismo, alguien puede ser hoy un verdadero creyente y mañana ya no serlo, hermanos. Observemos entonces con cuidado cuál es la enseñanza arminiana. Si un verdadero creyente persevera en la fe, no es porque Dios le ha determinado preservar en dicha fe, hermanos. O sea, depende enteramente del hombre. Pero preguntémonos, ¿por qué o cómo persevera en la fe un verdadero creyente según el arminianismo? Leamos el párrafo 2 de sus opiniones. Dios provee a los verdaderos creyentes poderes sobrenaturales o la fuerza de gracia que le parece ser, según su infinita sabiduría, suficiente para su perseverancia y para vencer las tentaciones del diablo, de la carne y del mundo. Por lo tanto, de parte de Dios no hay nada que los impida de preservar. Según esto, amados hermanos, ¿cómo un creyente persevera? Bueno, la respuesta la dan es que Dios le da, dice, una gracia suficiente como para que un verdadero creyente persevere. Pero ojo con la conclusión. Dicen, por lo tanto, de parte de Dios no hay nada que les impida de perseverar. ¿Hacia dónde va todo esto, hermanos? Sencillo. Dios, de acuerdo a su sabiduría, otorga a un verdadero creyente, o sea, a alguien que es salvo, que le da, de acuerdo a su sabiduría, la gracia suficiente con la cual pues el verdadero creyente podría perseverar. Pero, en otras palabras, están diciendo, ya depende del creyente, ¿no? Si utiliza esa gracia o no. En otras palabras, Dios hace entonces una parte para que el verdadero creyente persevere, pero en sí Dios no lo preserva. Es el creyente pues a quien le toca hacer su parte para perseverar en la fe. Y esa es la manera como creen, hermanos. Pero a la luz de las Escrituras, no, hermanos. Claro, hay una responsabilidad nosotros que debemos perseverar, porque hay mandamientos que nosotros debemos perseverar en la fe. Pero también hay la Escritura que nos dice, ¿quién es el que nos preserva? Dios mismo, hermanos. ¿Ya? Ahora, si tomamos esto junto con las doctrinas anteriores que hemos visto, que hemos estudiado durante varias semanas,
nos damos cuenta que en el sistema teológico arminiano, respecto a la salvación, el hombre sí o sí coopera con Dios. Eso es lo que cree el sistema arminiano. Fíjense, Dios no elige a nadie para salvación, sino que la persona elige a Dios. Y basado en ese previo conocimiento, o sea, basado en su omnisciencia, de quién va a elegir a Dios, entonces ¿qué? Dios elige. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios no elige, hermanos. El que elige, al final de cuentas, es el hombre. Es el hombre finalmente quien elige ser salvo. Luego entonces, Jesús no murió por un pueblo en particular, sino que murió por todos los hombres y dejó, como creen ellos, y dejó abierta la posibilidad de salvación. Pero es el hombre el que tiene que hacer efectiva esa muerte al elegir creer en Cristo. Ese pensamiento es triste, hermanos. En últimas, Jesús no está muriendo, según el arminianismo, por nadie en particular. No, hermanos, la Biblia no dice eso. Cristo murió por su pueblo. Cristo murió por aquellos que el Padre le dio. Cristo murió por quienes, por sus ovejas. Ahora, hablando en la gracia irresistible, que vimos que el hombre también es el que elige resistir o rendirse ante el Evangelio. El Espíritu Santo hace una parte, pero el hombre tiene que, dice, la decisión final. En el arminianismo, el llamado, pues, amados hermanos, no es eficaz. Y la gracia no es irresistible, sino que el llamado al Evangelio es un llamado siempre general y la gracia nunca irresistible. Como siempre es general, entonces depende del hombre, verdaderamente del hombre, quien pues quiera rendirse, ¿no?, al Evangelio. Esa es la manera como creen el arminianismo. Y finalmente, como estamos viendo en la doctrina del día de hoy, hermanos, de la perseverancia de los santos, Dios hace una parte dando gracia suficiente, pero el creyente le toca tomar esa gracia y mirar cómo la utiliza con la posibilidad de que o bien llega hasta el final o no. Es decir, pues, amados hermanos, el verdadero creyente siempre vivirá con el temor de poder llegar a perder, ¿qué? Su salvación. Eso es triste, hermanos. Pensar algo de que hizo un creyente o esta persona y que por eso ya perdí mi salvación, no está confiando en Cristo enteramente, está confiando en Él. Y confiar en nosotros mismos, pues tristemente podemos decir todos, creo que todos podemos decir, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en seres caídos, pecadores, inmundos? Por eso, solo Cristo, el grito de la Reforma, solo Cristo, hermano. Conclusión en el arminianismo. La salvación se puede perder, pero eso no es lo más delicado, hermanos. Lo delicado es que se puede perder porque en el sistema arminiano el hombre coopera con Dios en la salvación. La salvación no es exclusivamente de Dios en el sistema arminiano, es en su teología arminiana, y es un sistema antibíblico, hermanos. Para ellos la salvación es un trabajo conjunto entre Dios y el hombre. Dios hace una parte y el hombre coopera y pues hace el resto. Por eso, amados hermanos, la discusión que había en el sínodo de Dort, ¿dónde se reduce o estaba centrado, hermanos? En esto, en la condicionalidad versus incondicionalidad. Es decir, Dios salva condicionado por el hombre o Dios salva incondicionalmente al hombre. Por eso que, amados hermanos, en el sínodo de Dort, eso era la lucha. La condicionalidad versus la incondicionalidad en la salvación, que era lo que estaba en juego en el sínodo de Dort.
Cuando hoy escuchamos discusiones sobre si la salvación se pierde o no, se está remontando a esta discusión que había en el Sínodo de Dort en los años 1618-1619, amados hermanos. Y se está pues defendiendo, o sea, nosotros como creyentes, como Iglesia Bautista Reformada, que abrazamos estas doctrinas y que lo vemos a la luz de la Escritura, lo creemos por fe, porque lo grita la Escritura desde principio a fin, lo que nosotros hacemos, defendemos la incondicionalidad en la salvación. Obviamente los arminianos condicionaban la salvación a la determinación final. ¿A quién? En el hombre. Es así, hermanos. Pero para los calvinistas, en el Sínodo de Dort, Dios es soberano y no está condicionado a nada. Y mucho menos condicionado a una voluntad finita e inclinada al mal, como es la voluntad del hombre. ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo puede, no? Dios siendo infinitamente sabio, santo, santo, todopoderoso, inmutable, dejar en nuestras manos esa condición para que nosotros podamos aún elegir ser salvos, si nuestra voluntad está inclinada al mal. Y la Biblia grita eso en todas sus líneas, hermanos, cuando habla de los impíos. Para los calvinistas en el Sínodo de Dort, hermanos, el Dios soberano, que por pura gracia había determinado salvar a algunos hombres entre los pecadores, para hacerlos su pueblo, se encargaría él mismo de predestinarlos con un propósito definido, se encargaría él mismo de llamarlos y traerlos hacia él, se encargaría él mismo de imputarle la justicia de Cristo y él mismo se encargaría de glorificarlos. ¿Por qué? Las escrituras nos dan la respuesta. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, que dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, y a los que, perdón, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29, 30. Es clara la escritura, amados hermanos. ¿Y qué significa esto? Significa, amados hermanos, que Él, o sea, Dios, no iba a dejar la salvación de sus elegidos en las manos de ellos, sino en sus propias manos, y que aquellos que Él da vida espiritual nunca le dejarían de tener esa vida espiritual, porque Él mismo se encargaría de llevarlos a la gloria, hermanos, de llevarlos para estar con Él para siempre. Por eso dice, les doy vida eterna. El significado de eterna es pues para siempre, hermanos. Dios elige sus ovejas, se las entrega al Hijo, el Hijo muere por ellas, específicamente por ellas, y el Espíritu Santo garantiza que estas ovejas que llegarán a su destino final, que es la glorificación. Ninguna de las ovejas del Señor se perderá en el camino, amados hermanos. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, hermanos. Vida, dice, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Unos seres finitos pueden ser arrebatados de las manos de un Dios todopoderoso. Ahí está hablando Cristo. Pero el 29 que dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oh, hermanos, qué bendición. Pero los arminianos, en cambio, dicen que una oveja a la que Cristo le da vida eterna puede soltarse de la mano de Cristo y llegar a perecer. Pero el propio Señor de las ovejas dice, ¿no?, que ninguna de sus ovejas perecerá jamás.
Lo mismo dijo Pablo, porque en el texto de la carta de los romanos, hermanos, que leímos, dice que a los que predestina, a esos llama. Y a esos mismos que justifica. Y a esos mismos que glorifica. De tal manera que según la Escritura, ninguno de los que son justificados dejarán de ser glorificados. Eso grita las Escrituras, hermano. Tengamos presente, hermanos, que la justificación es el comienzo mismo de la vida del creyente, su vida cristiana, su vida espiritual. La justificación, recordemos que es la declaración legal de parte de Dios, donde Él, por pura gracia, nos imputa que la justicia de Cristo. Es decir, que cuentan la justicia perfecta de Cristo ¿a quién? A favor nuestro, hermano. Pero mediante la fe. Pero aún la fe es don de Dios. Entonces, hermanos, eso entendemos, que la justicia perfecta de Cristo, pues, nos pone a nuestra cuenta, a nuestro favor. No es por medio de méritos propios que somos justificados, hermanos. No podemos. Eso es imposible. Esto sucede, hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo. Allí es ese momento que somos justificados. Es algo que se da al inicio de la vida cristiana. Claro, y la glorificación se da cuando el Señor Jesús vuelva en su segunda venida. A lo que dice Pablo en Romanos es que aquellos que son justificados pues van a ser ¿qué? Glorificados. Es más, amados hermanos, Pablo ni siquiera dicen que serán glorificados. Esto es importante. Cuando lean en Romanos 8, 29, 30, hermanos, vean el sentido de los verbos. ¿En qué tiempo está hablando? Pablo no está hablando en futuro. Y esto hay que tener presente, hermanos. El apóstol Pablo sabe que la glorificación será todavía un acontecimiento futuro. Pero la glorificación de las ovejas de Cristo es algo tan seguro porque es determinado. ¿Por qué? Por el decreto eterno de Dios, que se refiere a la glorificación de los justificados como algo que ya se da por hecho, hermanos. Por eso Él dice, a los que justificó, también glorificó. No dice los glorificará, sino dice que también glorificó. Aunque no es algo que no ha acontecido, porque sabemos que la glorificación es un futuro para nosotros, porque lo vemos pasado, presente y futuro. Él es por inspiración, por Dios, ya lo da por sentado, hermanos. Y por eso habla de esa manera el apóstol Pablo. Es decir, ya no hay ninguna duda de que aquellos que Dios justifica, también que glorifica. Ningún justificado dejará de ser glorificado, hermanos. ¿Pero qué dice el arminianismo? Para el arminianismo, Dios puede justificar a alguien hoy, pero eso no significa que tal persona puede tener la seguridad de que será glorificado. Según el arminianismo, Dios puede justificar hoy a alguien y mañana quitarle dicha justificación y no llegar a ser glorificado. Esto contradice abiertamente las escrituras, amados hermanos. Tan seguro estaba el apóstol Pablo de la perseverancia de los santos que a los creyentes les dice, Filipenses capítulo 1, 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estos pasajes nos da confianza en el Señor, hermanos, que Él nos va a preservar. Él comenzó la buena obra
y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A qué día se está refiriendo? A la segunda venida. Hasta el día de Jesucristo. O sea, el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez y seamos glorificados todos aquellos que hemos sido justificados, aquellos en los que Dios, por pura gracia, comenzó la buena obra de salvación. Fíjense que el que comenzó la obra no es el hombre. El que la comienza y la termina es Dios, hermanos. Por eso la salvación es enteramente de Dios. De principio a fin, la salvación es obra de Dios. Dios salva y preserva hasta el fin. El hombre no se preserva a sí mismo porque no tiene la capacidad de hacerlo. Es cierto que el hombre persevera en la fe, pero persevera, hermanos, porque Dios preserva la fe en el creyente. Es decir, que el hombre es el que cree, pero cree porque Dios, por pura gracia, le concede la fe. Esto ya lo vimos, amados hermanos, en la clase anterior. Así como la fe es un don de Dios, es Dios quien se ha comprometido consigo mismo a sostener esa fe hasta el fin al que ha concedido esa fe. El apóstol Pablo estaba seguro de esto, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para pensar otra cosa? El verdadero creyente nunca dejará de ser verdadero creyente, porque la fe que tiene es un don de Dios y Cristo Jesús mismo intercede por cada creyente para que esa fe no se desvanezca, hermanos. La intercesión del propio Señor Jesucristo garantiza que los suyos no serán extraviados de la fe al punto de perecer. El apóstol Pablo en su carta a los romanos se hace, ¿no?, la siguiente pregunta. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Hace una pregunta y responde, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados y ahora está vivo e intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Es Cristo el que garantiza que nuestra fe no se va a desvanecer, hermanos. Pero, ¿qué significa esto para los arminianos? Nada, absolutamente nada, hermanos. Pero para los calvinistas significa que la intercesión de Cristo es efectiva y que si no fuera, pues, por la intercesión, nosotros abandonaríamos el barco, por así decirlo, y terminaríamos nuestra vida en apostasía, es decir, alejados de la fe. ¿Alguna vez te has preguntado, hermano, por qué sí Judas y Pedro no? Si ambos traicionaron al Señor. ¿No te has preguntado por qué solo perseveró en la fe Pedro mientras el otro terminó su vida alejado de Cristo? El Señor Jesús dejó a Judas en su pecado, dejó que siguiera en el curso de su malvada voluntad, dejó en su propia voluntad. Pero Pedro, ¿por qué continúa en la fe? ¿Por qué? Aunque traicionó a nuestro Señor Jesucristo con negación 3 veces, incluso con blasfemias. ¿Por qué fue restaurado y continúa en la fe? ¿Por sus propias fuerzas? ¿Porque es más inteligente, más fuerte que los demás? ¿Por su propia determinación en perseverar? La respuesta nos da el mismo Señor Jesucristo, hermanos. Lucas capítulo 22, 31, 32.
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La fe de Pedro no faltó por una sola razón, hermanos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro intercesor, intercedió para que su fe no faltara. La razón de la perseverancia de la fe de Pedro no se halló en Pedro, en su voluntad de perseverar, sino que se halló en la voluntad de Dios en preservar la fe de su oveja. De la misma manera, el Señor sigue intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, como sus ovejas. ¿No es esto glorioso, hermanos? Saber que nuestro Señor Jesucristo intercede y es solo por Él que seguimos firmes en la fe, independientemente de las situaciones que podamos pasar. ¿No es algo glorioso, hermanos? ¿No nos lleva a glorificar al Señor? Hablando acerca del sacerdocio inmutable de nuestro Señor Jesucristo, el escritor de la carta a los Hebreos dice, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, dice, ¿para qué? Para interceder por ellos. Cristo, amados hermanos, no nos salva temporalmente, sino perpetuamente, o sea, para siempre. Él no intercede temporalmente por sus ovejas. Si eres una oveja de Cristo, escucha bien, Él vive para siempre para interceder por ti. Escuchen, amados hermanos, Cristo está intercediendo por nosotros en este momento y eso asegura que, aunque tengamos tropiezo, nuestra fe no faltará. La razón de nuestra perseverancia no se halla en nosotros mismos, aunque nosotros ciertamente perseveramos en la fe porque tenemos una responsabilidad. Pero perseveramos en la fe porque Cristo está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte, hermano. Y lo mejor es que Él no dejará de interceder hasta que nos glorifique y nos lleve junto a Él. Esto sí son buenas nuevas, buenas noticias, amados hermanos, que debe que llenar nuestro corazón de gozo en Cristo y nos debe impulsar a vivir con todo nuestro ser para nuestro Rey, profeta y sumo sacerdote. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, 9, 8, 9, de la nueva versión internacional. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oh, hermanos, ¿quién nos mantendrá firme hasta el fin? ¿Nosotros a nosotros mismos? No. Dios es quien nos mantendrá firmes. ¿Durante cuánto tiempo? ¿En algún momento dejará de mantenernos firmes? No. Él mismo dice en su palabra que Él nos mantendrá firmes hasta el fin. ¿En qué se basa esta perseverancia, hermanos? ¿En nosotros? No. Allí dice que se basa en ¿qué? En su fidelidad. No en la nuestra, sino en la fidelidad de Dios. El arminianismo es un sistema teológico, hermanos, que tergiversa las escrituras. Por eso siempre repito, el arminianismo está centrado en el hombre. Es antropocéntrico. El arminianismo no es un sistema bíblico. El arminianismo roba el gozo de las buenas noticias que hemos visto, hermanos. Roba la gloria de Dios.
pero nosotros glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, amados hermanos, por nuestro fiel sumo sacerdote, nuestro precioso Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Ahora bien, quizás alguien se está preguntando, ¿y qué de aquellos creyentes que dejan de creer? La respuesta es muy clara. Así como es clara en cuanto a que todo verdadero creyente perseverará en la fe porque Dios lo preserva, de la misma manera la Biblia es muy clara respecto a aquellas personas que un día eran creyentes o, entre comillas, creyentes y dejaron de serlo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña, amados hermanos, que estas personas no perdieron su salvación como cree el arminianismo. Lo que la Biblia enseña es que estos no eran verdaderos creyentes, sino personas que parecían ser creyentes, pero que finalmente nunca habían nacido de nuevo. La fe de ellos era una fe espuria, superficial, falsa. Estas personas no es que fueran ovejas de Cristo y después dejaron de serlo. No. Estas personas nunca fueron las ovejas de Cristo. Entonces, por tanto, podemos decir que nunca han sido o nunca han tenido la salvación. Nunca han tenido vida eterna. O sea, nunca perdieron su salvación porque nunca la tuvieron. Mira cómo dice el apóstol Juan en su primera carta, en primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que dice el apóstol Juan es claro, amados hermanos. Él no niega que hubiese personas entre ellos, es decir, en medio de la iglesia, que parecían creyentes. Eso no lo niega. Pero lo que él sí niega es que estas personas fueran verdaderos creyentes. Por eso él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, aparentemente eran creyentes, pero realmente no lo eran. Y esto quedó evidenciado cuando apostataron de la fe. Por eso dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, si hubieran sido verdaderos creyentes, nunca habrían dejado de ser creyentes, sino que hubieran mantenido firmes en la fe por la gracia de Dios, por la intercesión de Cristo hasta el fin, independientemente de las situaciones que estaban pasando o que pasan. Dice más el apóstol Pablo, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, esto deja constancia de que aquel que apostata de la fe es porque no es un verdadero creyente, no fue un verdadero creyente, no era una oveja de Cristo. Esto es la doctrina de la perseverancia de los santos, amados hermanos. Qué gloriosa doctrina, amados hermanos. Perseverancia de los santos porque nosotros perseveramos en la fe, y preservación de los santos porque es que Dios preserva la fe en el creyente por su Santo Espíritu, hermanos. Por eso que el Santo Espíritu mora en nosotros y Él nos ayuda a perseverar en esa fe, hermanos. Con esto, amados hermanos, llegamos al final de la clase de hoy. Al final también de este distintivo de las doctrinas de la gracia, las cuales que son un conjunto de doctrinas fundamentales de la fe bíblica, de la fe reformada, la cual nosotros como Iglesia Bautista Reformada abrazamos. Y la gloria solamente para Dios, amados hermanos. No es porque nosotros fuimos más inteligentes, más sabios, el haber conocido. Es gracia del Señor. Cuán agradecidos debemos estar con nuestro Dios bendito, que
en su voluntad, en su providencia, nos permitió conocer estas doctrinas. Doctrinas que nos humillan, sí, hermanos, nos humillan. Pero lo que nos lleva a esa humillación es a glorificar a nuestro buen Dios, porque es el único que es digno de toda glorificación, de toda alabanza, toda exaltación, hermanos. No nosotros. Él no comparte su gloria con ningún ser humano. Es triste que muchos abrazan, tratando de jactarse, tratando de que su ego, su orgullo, pues, ¿no? Diga, no, sí, yo ya algo hago para que yo sea salvo. Pero cuando vemos estas doctrinas, hermanos, que lo que nos lleva es a la humillación, a glorificar más al Señor. Señor nos ayude, amados hermanos, a perseverar en estas doctrinas. Tengan esa confianza, hermanos, que nosotros vamos a perseverar en la fe, porque Dios nos preserva la fe. Qué bendición, hermanos. Ahora, para terminar, ¿cuáles son estas doctrinas hermosísimas que el Señor permita nos ha permitido que conozcamos, hermanos? Estas 5 doctrinas de la gracia. Depravación total, entendiendo que el hombre, esa es su condición desde su concepción, muertos en sus delitos y pecados. Elección incondicional. Dios elige en la eternidad pasada, en Cristo, a personas de toda la humanidad, no condicionado, como cree el arminianismo, que pues ve en el futuro que tal persona iba a poner su fe en Cristo, iba a responder en fe a la predicación del Evangelio, entonces Dios elige. Entonces, eso es ese pensamiento del arminianismo. Entonces podemos decir que la elección era condicionado a la fe del hombre, a la decisión del hombre. Pero la elección de Dios es incondicional, hermanos. Tercera doctrina, expiación limitada. La muerte de Cristo solamente fue para su pueblo, para los escogidos, para aquellos que el Padre le da, para aquellos que son sus ovejas. Cuarta doctrina, gracia irresistible. La gracia es irresistible. El llamamiento que nosotros hacemos al predicar el Evangelio es el llamamiento general. Pero el llamamiento interno, el que es el llamamiento eficaz, que esa gracia que no se puede resistir, es la obra soberana de Dios, el Santo Espíritu, obrando por la palabra, por el Evangelio que fue predicado, y es eficaz. Por eso su gracia es irresistible. Y lo que vimos hoy día, hermanos, perseverancia de los santos o preservación de los santos. Si nosotros perseveramos, es nuestra responsabilidad, sí. Pero si perseveramos, hermanos, es porque Dios nos preserva la fe, porque tenemos su Santo Espíritu morando en nosotros. Gloria a Dios por estas doctrinas, amados hermanos. Gloria a Dios.